aún perturba, el impactante encuentro entre un patrón y su sospechosa hija perdida de 20 años era una noche oscura en la ciudad, una de esas en las que el aire se siente cargado de secretos por descubrir. A lo lejos, se escuchó un grito desgarrador que atravesó las calles vacías, como un eco de un pasado que se negaba a ser enterrado. La familia Garzón había estado rota durante años, pero esa noche, un giro inesperado cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Su hija Magdalena, perdida desde hacía 2 décadas, aparecía de la nada, como un fantasma que se niega a desaparecer. Los ojos de su padre, Roberto, se abrieron como platos al verla, una mezcla de nostalgia y miedo recorriendo cada fibra de su ser. ¿Era realmente ella? ¿La misma niña que había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, o era solo una impostora vestida con la cara de su dolor? Mientras él se acercaba titubeante, la luna llena iluminaba su figura, revelando un tatuaje en su muñeca que Roberto jamás había visto, una serpiente enroscada alrededor de un corazón. Todo en ella parecía un eco de las viejas historias de su infancia, su sonrisa, aún cautivadora pero envuelta en sombras. Un frío recorrió su columna, esa no era la Magdalena que él recordaba. Un nudo en su garganta le impidió pronunciar su nombre, y sus manos comenzaron a temblar. «Papá, soy yo», gritó ella, la desesperación palpable en sus palabras. Pero en ese momento, los murmullos de los vecinos comenzaron a surgir, cada uno compartiendo miradas cargadas de un juicio inquietante. ¿Quién era realmente Magdalena? La noche se tornó en un escenario de incertidumbre, las luces de las casas se apagaban, como si la verdad se ocultara detrás de esas ventanas. A cada paso que Roberto daba, su corazón latía más rápido, como si presintiera la tormenta que estaba por desatarse. ¿De dónde has estado? No te hemos encontrado, comenzó a cuestionar, pero la pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una nube oscura. En la atmósfera, había una conexión, pero también un abismo entre ellos. La imagen de su hija había estado atrapada en su mente durante tanto tiempo que era casi imposible pensar que había vuelto, pero ¿a qué precio? Los ojos de Magdalena parecían contar historias de dolor, de noches solitarias, pero al mismo tiempo brillaban con una chispa de desafío. Un nuevo temor se encendió en Roberto, que sabía ella que él no sabía. Las sombras empezaron a alargarse a su alrededor, como si la ciudad misma estuviera dispuesta a tragarse toda la verdad. Y en ese instante, un grito nuevo resonó, pero esta vez, era él, el emblemático comerciante respetado en la comunidad, ahora enfrentando no solo a su hija, sino a la posibilidad de que su regreso estaba envuelto en secretos oscuros. Era un enigma magnético, un juego de luces y sombras que desafiaba las leyes de la realidad. Sus piecitos rápidamente acercándose, su mirada se tornó seria, como si supiera que ahora estaba en el camino a descubrir la verdad detrás de su misteriosa desaparición. La pregunta quedó suspendida en el aire: ¿quién había regresado realmente esa noche? Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. ¿No me gustaría que te perdieras nada del contenido exclusivo que viene pronto? Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La atención de todos se centraba en el reencuentro, y Roberto sintió que el tiempo se detenía, como si el universo esperara la verdad que se encontraba justo al borde de ser revelada. Pero había un trasfondo oscuro que amenazaba con desbordarse. ¿Acaso había algo más en juego? ¿De lo que parecía? La noche se oscureció aún más, y cada mirada en la plaza incrementaba el palpitar de su corazón. La tensión crecía mientras Roberto miraba a su hija, preguntándose qué misterios la seguían, qué traía consigo. ¿Podría ser que había regresado para traer consigo el caos? La atmósfera se volvió irrespirable, cargada de un miedo palpable que envolvía a todos los presentes. Roberto sintió el sudor resbalando por su frente mientras la multitud de curiosos se agolpaba, susurros a sus espaldas como un murmullo de serpientes. Sus corazones estaban en juego, y cada latido retumbaba con incertidumbre. Magdalena logró decir, pero su voz sonaba más como un susurro que como un grito. La figura ante él, que una vez fue su pequeña, enfrentaba ahora un abismo que lo helaba por dentro. Los ojos de ella, esos mismos ojos llenos de vida y alegría, parecían estar marcados por una sombra oscura,
como si traía consigo un pasado que le pertenecía a alguien más. Magdalena dio un paso hacia él, sus manos extendidas en un gesto de súplica. «No puedes dudar de mí, te lo ruego». Sus palabras tenían un tono de angustia mezclada con fuerza. Roberto sintió un impulso de abrazarla, pero se contuvo. La serpiente tatuada en su muñeca parecía brillar con un fulgor extraño, recordándole que aquello que amaba podría ser un veneno disfrazado. A su alrededor, las miradas cargaban dudas. «¿Quiénes son ustedes para juzgar?», vociferó un vecino con el ceño fruncido. «Una hija así no vuelve simplemente por casualidad». Roberto se sintió acorralado. ¿Qué sabía la gente? ¿Cómo podía ser que todos sintieran el mismo peso de lo desconocido que él? El rostro de Magdalena se ensombreció. «No tengo tiempo para explicaciones. Debería haberte dicho lo que pasa, pero no tenía cómo». «¿Qué quieres decir?», interrumpió Roberto, la rabia y la ansiedad alzando su voz. Los murmullos se intensificaron. La gente intuía que algo oscuro se escondía tras aquel regreso. La noche se tornaba más fría, las estrellas observando en silencio, como testigos de una verdad que se negaba a salir. «Vine porque ellos vienen por mí». La frase, pronunciada con un susurro tembloroso, hizo que un escalofrío recorriera la plaza. ¿Quiénes eran ellos? La pregunta reverberó en la mente de Roberto, como una alarma que ya no podía silenciar. «¿Quién, Magdalena?», se atrevió a preguntar, la frustración asomándose en su voz. «¿Quién viene por ti?». «Los que me llevaron». Su respuesta fue un eco, y la verdad comenzó a desenredarse, siendo visible en el rostro desesperado de su hija. «He estado en un lugar terrible, pero he encontrado la manera de regresar. Sin embargo, no estoy a salvo». El aire se volvió espeso. Roberto sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?». No entiendo. La incredulidad lo invadía, pero en sus entrañas se encendía una chispa de esperanza. Tal vez aún había tiempo para ayudarla, para salvarla antes de que las sombras que la consumían entraran en su vida también. «Papá, hay secretos. Oscuros secretos que ni siquiera yo comprendo. Te necesito». Aquella mirada lejana y perdida se encontró con la de él, y de repente, todo su mundo cambió. La realidad se fragmentaba alrededor de ellos, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, una figura emergió de entre las sombras, oscura como la noche misma. «Es tiempo de llevarte de vuelta, Magdalena», dijo con voz grave, como un tambor resonando en la noche. Roberto sintió como su corazón se detuvo. Ahora, la verdadera batalla comenzaba. ¿Hasta dónde llegaría para protegerla? El aire se tornó electrizante con la llegada del desconocido, y Roberto supo que no podían permanecer en ese lugar. Se tornó hacia su hija. «Vamos, es hora de escapar». Pero el destino había dejado sus cartas sobre la mesa, y las sombras parecían dispuestas a revelar secretos que cambiarían todo. Mientras los murmullos de la multitud aumentaban, la pregunta surgía en su mente: ¿podría salvar a su hija de los monstruos que regresaban a reclamarla? El futuro se tornaba incierto, pero una cosa era segura: las sombras no se detendrían. La figura oscura que acechaba en la penumbra dio un paso adelante, su rostro apenas visible bajo la capucha que lo cubría. Roberto sintió una punzada de angustia al ver que la multitud retrocedía, su miedo palpable como un susurro helado. «Papá, no mires atrás», dijo Magdalena con voz urgente, aunque su mirada denotaba una revolución interna que le hacía temblar. «No puedo dejarte», respondió Roberto, su voz temblando bajo la presión creciente. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta, pero cada latido de su corazón gritaba que debía hacer algo, que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Como un relámpago, la figura en sombras se abalanzó hacia ellos. La multitud gritó, y Roberto empujó a Magdalena hacia un lado, buscando un camino entre el pánico y las miradas aterrorizadas. «Sigue adelante. Corre». Ella dudó un instante, pero el brillo en sus ojos la empujó hacia la acción. Corrieron juntos pero separándose de vez en cuando por los tropiezos de la multitud, las luces de la plaza convirtiéndose en un borrón. Roberto escuchó un susurro que le heló la sangre: «Manténla cerca». Era una advertencia, pero también parecía una amenaza, un eco que reverberaba en sus pensamientos. Unos pasos detrás de ellos resonaban, pesados y decididos. La figura oscura no se detendría. «Roberto, tengo que contarte». La voz de Magdalena se enredó con el alboroto de la plaza. «No todo es como parece, no tengo tiempo para eso, fuga primero», él le gritó,
pero incluso su propia voz sonaba atormentada, una revelación de que había mucho más en juego. Se estaban adentrando en una calle más oscura, donde las luces de la plaza se desvanecían y el aire parecía ser más denso, como si los secretos que guardaban estuvieran apretando su pecho. Al girar una esquina, la imagen de las sombras se desvaneció momentáneamente, pero en el fondo, Roberto sentía que no habían escapado realmente. Al contemplar el rostro de su hija, vio un destello de algo más, no era solo miedo, sino un profundo conocimiento de lo que estaba en juego. Me llevaban a un lugar donde las sombras dominan, confesó Magdalena, tropezando mientras corría. Allí aprendí sobre su poder, lo que soy realmente. Roberto frenó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué eres? La inquietud llenó el aire entre ellos. No importa ahora, lo que importa es que regresé para advertirte. No estoy a salvo, y si no detienes esto. Su voz se quebró, y unas lágrimas se asomaron a sus ojos. El sonido de pasos apresurados volvió, más cerca. Roberto volvió a empujarla. ¿Qué debo hacer? Estaba al borde del abismo, su mente desgarrándose entre lo que había conocido y lo que se revelaba ante él. Encontrar a quien me llevó. Solo ellos pueden deshacer lo que han hecho. Y si no lo hacemos pronto, vendrán por todos por ti. La angustia en su rostro era un espejo del terror que lo invadía. A cada paso, sentía como el peso del peligro se intensificaba, la presión de un destino que parecía burlarse de ellos. La inevitable verdad danzaba en el aire, mientras las sombras seguían su camino por la calle. Magdalena. Roberto comenzó, pero una risa macabra resonó detrás de ellos. Era la voz del que había estado persiguiéndolos, poseedora de una risa aterradora que parecía aplastarle las esperanzas. No puedes escapar tan fácilmente. Se volvieron a mirar, terror y determinación en sus ojos. Roberto sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Debemos actuar, y rápido. Pero antes de que pudiera formular un plan, el oscuro desconocido se abalanzó sobre ellos, la confrontación se acercaba, el desenlace lo aguardaba en cada respiro. La pregunta que retumbaba en su cabeza era simple, pero terriblemente profunda: ¿quiénes eran realmente los enemigos que acechaban en la oscuridad, y cuáles eran los secretos que Magdalena guardaba celosamente? El futuro de ambos pendía de un hilo, en un juego donde todo estaba en juego, y las sombras esperaban su momento para atrapar a su presa. Roberto sintió que la atmósfera se encarnizaba a su alrededor. Las paredes de la calle oscura parecían cerrarse, como si intentaran atrapar su angustia. La figura oscura se acercaba, cubriendo la distancia entre ellos con una rapidez sobrenatural. Magdalena, con su mano temblando, lo miró a los ojos, un puente entre terror y confianza, y supo que debían enfrentarse a lo que se avecinaba. «Déjenme en paz». La voz de Roberto retumbó en la calle desierta, un grito desesperado frente a la locura que se avecinaba. Pero la figura, ahora apenas a unos pasos, se detuvo. La capucha se movió ligeramente, revelando un destello de ojos que irradiaban una malicia casi palpable. ¿De verdad crees que puedes protegerla? La voz del desconocido era como un cuchillo deslizándose sobre la piel. Cada palabra dejaba una estela de frialdad, como si el aire se volviera denso a su alrededor. Roberto sintió que su instinto paternal se encendía, el deseo de luchar y salvar a su hija. No sabe lo que es capaz de hacer, continuó la figura, y Roberto notó un leve temblor en la respuesta de Magdalena, un susurro de verdad oculta. Esa es la razón por la que regresó para advertirte. Pero la oscuridad busca lo que pertenece a la luz. Roberto frunció el ceño, confuso y furioso. ¿Qué hay de ella? Dímelo. La respuesta estaba a solo un susurro, una verdad a la que todos se aferraban. Ella es un puente entre los dos, la figura dijo, inclinándose hacia ellos como si buscara escuchar su miedo. Tú y yo estamos en la misma historia. Sus elecciones marcarán el curso de nuestras vidas. Pero cada decisión tiene un costo, y el poder escarba en lo más profundo del alma. Magdalena, temblando, tomó una profunda respiración. Papá. No escuches sus engaños. Ellos son los que me atraparon, los que desean usarme. El pánico se reflejaba en su rostro, y Roberto sintió que cada palabra era un clavo en su corazón. Si te alejas de mí, no sé qué pasará. El ruego de su hija se convirtió en un grito desgarrador, mientras un viento gélido soplaba por la calle. Basta, gritó el desconocido, su voz resonando como un trueno y obligando a Roberto y a Magdalena a retroceder un paso. Tu hija, en su esencia, siempre será un vínculo entre las sombras y la luz.
Debes elegir ahora seguir con ella o dejarla ir. Los latidos de Roberto resonaban en sus oídos. La opción ardía en su interior. La figura se acercó aún más, y el aire se cargó de tensión, como si una tormenta estuviera por estallar. La amenaza era inminente. «Escúchame, papá». Magdalena suplicó, y Roberto sintió que su pecho se apretaba al ver cómo la desesperación alimentaba la mirada de su hija. Pero llevarla a la luz significaba abrirse a secretos ocultos. ¿Qué tal si ella no era solo su niña? Un grito desgarrador rompió la noche. Era el retrato del caos que se desataba en la plaza, eco de la locura que los rodeaba. Las sombras comenzaban a moverse de nuevo, como si el propio suelo que pisaban estaba despertando. «No puedo dejar que te lleven, no a ti». Roberto se lanzó hacia la figura. Pero ella se desvaneció como humo, dejándolos a solas en la oscuridad. Lo que quedaba era un aire tenso, impregnado de incertidumbre. «¿Qué fue eso?», Magdalena preguntó, aterrorizada. Sus ojos buscaban alguna pista en la penumbra. Ella sabía más de lo que admitía, y Roberto sintió un nudo en el estómago. La verdad estaba al borde de revelarse, y el tiempo se estaba acabando. Justo entonces, un ruido resonó detrás de ellos. Era una trampa inminente, y en ese momento, entre el eco de pasos y murmullos lejanos, una luz brilló a lo lejos. ¿Sería la solución a su tormento, o una nueva amenaza que acechaba en el horizonte? «Roberto, mira», gritó Magdalena, y ambos se volvieron a la oscuridad, sintiendo que, sin importar lo que decidieran, la historia apenas comenzaba. La verdadera batalla apenas estaba por desatarse, y ellos eran solo piezas en un juego donde las reglas aún permanecían escondidas. El frío se profundizó, y el aire cargado de peligros era un recordatorio escalofriante de que todo lo que conocían podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y si este camino los condujera a algo aún más aterrador de lo que habían dejado atrás? La luz que se dejaba ver a lo lejos parpadeaba con una intensidad inquietante. Era como un faro llamando a las almas perdidas en la noche. Roberto sintió que su respiración se aceleraba, el aire helado cortando su pecho. «Debemos irnos», murmuró con urgencia, pero Magdalena no se movió. «¿No? ¿Y si es una trampa?». Su voz temblaba, entrelazando su miedo con un destello de curiosidad. Aquella luz prometía respuestas, aunque también podía ser un abismo lleno de sombras. Roberto se detuvo un instante, su mirada fija en los ojos de su hija. Había un espacio entre ellos, como un precipicio, que los separaba de una verdad inalcanzable. «Si ese ser oscuro regresó por ti, quizás esa luz sea la clave para entender lo que está sucediendo y salvarte». Con un gesto decidido, tomó su mano, y juntos avanzaron hacia la luz. Cada paso resonaba como un tambor, marcando el compás de un miedo creciente. A medida que se acercaban, la luz se intensificaba, desenfocando las formas, transformándose en una niebla brillante. Las sombras a su alrededor parecían disolverse, pero la tensión no disminuía. Una vez allí, un círculo de figuras se dibujó en lo profundo de la neblina. Eran caras conocidas, familiares en ciertos aspectos, pero alarmantemente distorsionadas, como espejos quebrados. Roberto sintió como el horror calaba en sus huesos. «¿Qué es esto?», murmuró, apretando aún más la mano de Magdalena. «Ellos», dijo ella, su voz casi un susurro. «Son los que me han estado buscando. ¿Saben quién soy?». «¿Qué quieres decir? ¿Quiénes son ellos?». La desesperación lo hizo levantar la voz, pero en su interior, sabía que cualquier respuesta podría ser devastadora. «Lo que he estado tratando de recordar es que tengo habilidades que no comprendo. Ellos creen que pueden usarme», y la figura de antes, la mirada de Magdalena se oscureció. «No puedes dejar que me lleven. No sé por qué, pero el poder que busquen puede arrasar con todo». Roberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «Esto no puede estar pasando. Mi niña, eres solo una niña». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, luchando con la realidad de lo que había escuchado. No podía aceptar que su hija, la niña que crió, estuviera envuelta en algo tan oscuro. Las figuras se acercaron, sus rostros reflejando una mezcla de deseo y desesperación. Aquel que parecía ser su líder extendió una mano con un ademán casi hipnótico. «Magdalena, tu esencia nos pertenece. No puedes esconderte de lo que eres. Es hora de que lo aceptes». «No».
Roberto se interpuso entre ella y la figura. Yo no te dejaré llevarla. Ellos solo quieren usarla, solo buscan poder. La tensión en el aire se volvió tangible, sólida como el acero. Los murmullos aumentaron, susurros penetrantes que se mezclaban con el viento. En un instante, todo se tornó en caos. La niebla vibró y vibró mientras el círculo de figuras se movía como un torbellino, sus intenciones cada vez más valientes. «¡Deténganse!», gritó Roberto, pero su voz se perdió entre el alboroto. Magdalena se inclinó hacia él, desesperada. «Papá, ayúdame. No sé lo que tengo, pero sé que si caigo en sus manos, todo estará perdido». Roberto sintió una fuerza poderosa erguirse en su interior. Fue un fuego, un impulso que lo empujó a enfrentar no solo a las criaturas que rodeaban a su hija, sino también a toda la oscuridad que había estado acechando sus vidas. «Combinaré mi luz con la tuya, Magdalena. Tú no eres solo un puente, eres mi hija, y lucharé por ti». La niebla empezó a arder entre ellos, un espectro de color que se elevaba hacia el cielo oscuro. En el centro, la figura principal sonrió, su rostro difuso volviéndose más claro, cada vez más amenazador. «Entonces, prepárate porque la realidad que creías conocer se desvanecerá aquí y ahora». Las sombras empezaron a moverse, corriendo hacia ellos como un torrente oscuro. Roberto y Magdalena sintieron la fuerza de la oscuridad al acecho. Los ecos de sus decisiones retumbaban, y cada momento que pasaba se convertía en una losa de angustia sobre sus corazones. La batalla apenas comenzaba, y la verdadera pregunta era, ¿tendrían suficiente luz para enfrentarse a las sombras que habían despertado? Las palabras de la figura resonaban en sus cabezas como un mantra ominoso, mientras ambos se preparaban para defender no solo su vida, sino su propia esencia. De repente, un grito surgió, un eco desgarrador que desdibujó la línea entre la luz y la oscuridad. Todo estaba a punto de explotar, y en ese instante, Roberto se dio cuenta de que cada elección sería crucial. La luz y la oscuridad se disputarían su destino, y ante un abismo de desconocido, debían decidir si se hundirían o lucharían con todo lo que tenían. ¿Y si en ese enfrentamiento encontraran respuestas, o solo más preguntas? ¿Cuál sería el precio de su elección? El caos estalló a su alrededor, la niebla resplandeciente parecía cobrar vida propia. Roberto tomó una respiración profunda, el aire seguía helado, pero en su interior brotaba un calor intenso. Las figuras se movían, envolviéndose en una frenética danza, como si la propia oscuridad quisiera consumirles. «Magdalena, mantente cerca de mí», gritó, intentando mantenerla a salvo mientras se preparaba para lo que vendría. Las sombras se acercaron más, y con cada paso podían sentir el miedo en su piel. Las caras distorsionadas en el círculo parecían burlarse de ellos, susurros crueles flotaban en el aire. No pueden escapar, no pueden luchar contra su destino. Era la voz del líder, un eco maligno que se arrastraba hacia su mente. Roberto apretó la mano de su hija con fuerza, sintiendo como su pulso latía a un ritmo frenético. «Esto no es solo la lucha de tu madre y la mía, este es tu legado, Magdalena. Tú puedes enfrentarlo», le dijo en un tono que mezclaba confianza con un toque de desesperación. Creía que aún había tiempo, que podían hallar una salida, pero a medida que el círculo de figuras se cerraba, su optimismo se tambaleaba. «Lo que quieres es tu herencia, y no voy a dejar que te conviertan en lo que ellos son», respondió ella, sus ojos reflejando tanto temor como determinación. En ese instante, un brillo intenso emergió de su pecho, un contraste que iluminó la oscuridad que la rodeaba. Los murmullos se hicieron más intensos, y el ser de apariencia siniestra que lideraba el grupo se acercó más, su silueta casi tangible en la bruma iluminada. «Magdalena, eres parte de algo que trasciende. No puedes rechazarlo», insistió esa voz seductora, como un canto de sirena prometiendo poder. «¿Y qué pasaría si decidimos luchar en lugar de dejar que nos cuenten qué somos?», replicó Roberto, añadiendo su voz al poder creciente de su hija. Las palabras resonaron en el aire, como un eco de fuerza y resistencia, pero también de desafío. Entonces, la niebla comenzó a temblar con inusual ferocidad. Las sombras asumieron formas más definidas, alzándose en figuras oscuras que parecían listos para atacar. «¡Prepárense!», rugió Roberto, sabiendo que la calma previa se había desvanecido para siempre. Las figuras oscuras se acercaron, pero en lugar de huir, la luz que emanaba de Magdalena se intensificó, arrojando un destello que iluminó sus contornos. «Juntos, papá», gritó ella, y en ese instante,
sus energías se mezclaron en una explosión de luz deslumbrante, empujando a las sombras hacia atrás. A medida que la luz crecía, Roberto sintió el poder surgiendo de la conexión entre ellos. Era como si un nuevo mundo se abriera, una realidad creada por su amor y su voluntad de luchar. Las figuras oscurecidas titubearon, desdibujándose ante el resplandor que emanaban, pero de pronto, la figura del líder, ahora visible en toda su grotesca forma, se apresuró hacia ellos. No pueden destruir lo que ya está escrito, aulló con un tono de rabia palpable. En una fracción de segundo, las sombras comenzaron a fusionarse en un torbellino, su furia palpable, arremetiendo contra la luz que trataba de mantenerles a salvo. Era un juego de fuerza y resistencia, donde la esperanza y el miedo colisionaban, donde el destino de Magdalena pendía de un hilo. Roberto se dio cuenta entonces de que no solo estaban luchando para salvarse, estaban luchando para definir quiénes eran realmente. Pero sabía que tenían que actuar pronto o todo sería en vano. Justo cuando las sombras parecían tomar ventaja, un nuevo grito resonó en la bruma, un clamor que hizo eco de su propia angustia, y su corazón se detuvo bajo la presión del horror. «¡Papá!», gritó una voz conocida pero inesperada desde las profundidades de la niebla, un grito lleno de dolor y desesperación que heló la sangre de Roberto. ¿Quién más estaba ahí, atrapado en el mismo abismo? ¿La presencia de otros en el círculo podía cambiarlo todo? ¿Pero serían amigos o enemigos? Las respuestas se desvanecían con las sombras, mientras un nuevo desafío se asomaba. A sus vidas en el fragor de la confrontación, Roberto y Magdalena debían decidir qué pasos darían en ese juego mortal, donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en un inesperado giro. ¿Realmente estaban listos para lo que vendría, o el verdadero terror era solo el comienzo? La niebla se espesó aún más, tirando de los bordes de la realidad a medida que las sombras parecían alimentarse del miedo de Roberto y Magdalena. La voz que había resonado desde la bruma era un eco del pasado, y Roberto sintió que su pecho se comprimía con una angustia familiar. ¿Eres tú, Clara?, murmuró, la pregunta apenas atravesando sus labios. Pero la niebla no ofrecía respuestas. Con un impulso casi instintivo, se movieron hacia el sonido, todavía aferrados el uno al otro. La luz de Magdalena vibraba con una intensidad desconcertante, como un faro en la tormenta, mientras avanzaban. El retumbar de risas grotescas reverberaba a su alrededor, llenando el aire con un peso opresivo. Nunca había sentido tal desesperación, la sensación de que la oscuridad intentaba abrazarles, apretarles hasta arrebatarles el aliento. «Mamá. Estamos aquí», gritó Magdalena, preocupación marcada en su voz. Las sombras respondieron con burla, escupiendo ecos distorsionados de su grito haciendo que parezca una risa sombría. La luz que emanaba de su pecho vibró, un centella luchando contra el titubeo de sus corazones. El temor no solo de perderse en la oscuridad, sino de encontrar lo que se había perdido. Entonces, de entre la bruma, surgió la figura. Clara apareció como un destello de recuerdos felices, su semblante ansioso eclipsado por la oscuridad que parecía devorarla. «Chicos, tengo que advertirles», dijo su voz, pero el sonido se desvaneció entre el torrente de susurros que rodeaban el círculo. «Mamá», exclamó Roberto, desesperación desgarrando su pecho. ¿Cómo había llegado allí? Las visiones de sus días juntos pasaron fugaces por su mente, las risas, los abrazos, sus advertencias sobre el peligro de los secretos. «¿Qué es esto? ¿Qué te han hecho?», preguntó, intentando atravesar la niebla de confusión que envolvía a su esposa. La figura de Clara se tambaleó, como si la misma niebla intentara robarle el equilibrio, pero su mirada era clara y enfocada. «Hay poderes que son más oscuros de lo que imaginan. Me han estado observando, me han convertido en un ancla, pero yo no quiero eso». El eco de sus palabras retumbó en el ambiente, intensificando la presión en el aire. La oscuridad parecía serpenteante, esperando el momento perfecto para atacar. Las otras figuras, hombres y mujeres con rostros distorsionados por el odio, se acercaron, como si fueran caracoles saliendo de sus caparazones, avanzaban lentamente pero seguros. «No te acerques, Clara», gritó Magdalena, un temor palpable en su voz. Arremolinada de coraje, la luz que emana de su ser se encendió con una fuerza renovada, desafiando a las sombras a acercarse más. Los murmullos desvanecieron la calma, convirtiéndose en gritos ensordecedores. «La sangre de la traidora es nuestra», se burló una voz distorsionada. Roberto sintió que su corazón se encogía. Clara se había convertido en un peón en un juego siniestro y él debía actuar. «No. Tú no puedes ser parte de esto», dijo, mirando a Clara con una mezcla de amor y desesperación.
No dejes que te controlen. A medida que Clara luchaba contra las sombras que intentaban devorarla, Roberto sintió que algo se quebraba en él. La conexión que compartían, el amor incondicional que había sentido por ella, parecía ser la única luz en aquel abismo. Teniendo ambos a su familia fragmentada ante ellos, la determinación fluyó como lava a través de sus venas. «Juntos, otra vez», dijo Magdalena, inspirando fuerza a su madre. La luz de sus corazones vencía las sombras, acercándolos a una verdadera convergencia de energía. Pero el líder se interpuso, desplomando una sombra oscura que atrapó la luz en un torbellino. El terror se intensificó cuando Clara se tambaleó, el horror en su rostro clamando por ayuda, por un camino de vuelta a la luz. Roberto sentía que el tiempo se desvanecía, su cuerpo cargaba con la impotencia, y el anhelo de salvarla cortaba como un cuchillo. De repente, la niebla se abrió y una sombra más alta y grotesca se alzó ante ellos, con ojos que ardían en la oscuridad. «Nadie puede salvar a los perdidos», resonó la voz profunda que envolvió a todos. «Pero, ¿qué significa estar perdido?», se preguntó Roberto, consciente de que cada instante contaba. Bajo la presión de su pregunta, una nueva energía comenzó a surgir, una luz que pulsaba en el fondo de su ser, una posibilidad de salvación que no habían considerado. Con el corazón firmemente arraigado en su amor por Clara y Magdalena, Roberto supo que estaban a punto de enfrentarse a un peligro más grande que nunca. ¿Qué si la verdadera batalla no es contra ellos, sino dentro de nosotros mismos?, murmuró, sintiendo que cada latido del corazón lo empujaba hacia adelante. Harriet, el líder oscuro, comenzó a reír, una risa que penetraba la piel y llenaba el aire de hielo. La presión crecía, y la niebla temblaba, listos para desatar el terror. El momento de verdad se acercaba, y ellos debían tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. ¿Estaban listos para desatar una luz verdadera en este abismo de sombras? Las respuestas se acercaban, místicas y peligrosas, y todo dependía de esa chispa vital que todavía latía entre ellos. La risa de Harriet retumbaba en el aire, una burla que atravesaba la nebulosa oscuridad y hacía eco en los rincones del alma de Roberto. Él sentía la presión creando un nudo en su estómago, un temor profundo y visceral que amenazaba con desbordarse. La sombra se alzaba, con una presencia abrumadora que eclipsaba la esperanza que apenas comenzaba a gestarse en sus corazones. «No estamos perdidos», gritó Roberto, desafiando a la sombra. «No pueden robarnos nuestra luz, no importa cuán oscuro sea esto». Sus palabras resonaron con una fuerza inesperada, como un grito de guerra que vibraba a través de la niebla. La figura oscura vaciló un instante, y eso fue suficiente para encender un destello de esperanza en los ojos de Magdalena. «Mamá», gritó, extendiendo sus brazos hacia Clara, sintiendo como la luz de su pecho brotaba como fuegos artificiales. Era un acto de amor puro, un acto desesperado que podría ser su salvación. Cada segunda que pasaba sentía que el vínculo entre ellos se fortalecía, una conexión que desafiaba a las sombras que los rodeaban. Clara, aún atrapada entre la bruma y el terror, dio un paso tembloroso hacia adelante. «Hijos, no sé cómo, pero hay una forma de romper esta oscuridad», dijo entre susurros, como si compartiera un secreto vital. «Debemos unir nuestras fuerzas». Solo juntos antes de que pudiera terminar, las risas grotescas se intensificaron, resonando como un coro maligno. «Bondad y amor. ¿Es que no saben que eso no les salvará?», se burlaba Harriet mientras las sombras comenzaron a moverse, arrastrándose como serpientes hambrientas hacia ellos. Roberto apretó la mano de Magdalena con tal fuerza que le dolía, pero sabía que debían resistir. «No te dejes llevar por sus palabras. Nuestras emociones tienen un poder que ellos no pueden entender». La determinación llenaba su voz y parecía impugnar a las sombras que les acechaban. Mientras hablaba, sintió que una energía intensa se estaba acumulando entre ellos. Era como una corriente eléctrica, algo vivo que latía con fuerza a medida que sus corazones se alineaban. Ajustando su postura, Roberto articuló: «Ahora es el momento. Con cada latido, hagamos que esto cuente». Un nuevo destello de luz brotó de Magdalena, iluminando el rostro de Clara y reflejando el amor puro de una madre hacia sus hijos. La figura de Clara, aunque aún atrapada, comenzó a levantar la cabeza, sus ojos brillando con un fuego rojo de determinación. «Suelta el poder que te han dado», gritó Magdalena, su voz resonando como una campana de verdad. «Eres mucho más fuerte que ellos». La sombra líder que había estado burlándose de ellos sintió la presión, como si el aire mismo se tornara pesado a su alrededor. Un cambio sutil,
pero palpable se sintió en el ambiente. La sombra comenzó a desvanecerse, rasguños oscuros quemándose en el aire. No pueden hacer esto, murmuró Harriet, una mezcla de rabia y preocupación en su voz. Pero la luz empezó a arder con más fuerza, formando un escudo brillante a su alrededor. «¿Ahora?», exclamó Roberto, alzando los brazos hacia la luz intensa que les rodeaba. «Esto es nuestra familia, nuestro amor. Nadie puede separarnos». Las sombras gritaron, un sonido desgarrador que se desvanecía en el eco del amor que resonaba entre ellos. Las figuras oscuras empezaron a desvanecerse, como si la luz absorbiera su esencia. Pero en el último instante, una risa estridente surgió de Harriet. «Esto no ha terminado. Cada sacrificio tiene su precio. Estén preparados para enfrentar lo que vendrá», se pronunció con un tono helado que heló la sangre de Roberto. Con las sombras desvaneciéndose, la niebla comenzó a levantarse, pero el aliento de la amenaza aún echó eco en sus corazones. ¿Qué sacrificios les esperaban? Estaban listos para enfrentar las verdaderas consecuencias de este oscuro encuentro. El momento de la verdad apenas comenzaba, y la conexión entre ellos, aunque poderosa, estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que no podrían anticipar. ¿Sería suficiente el amor para enfrentar las sombras que aún acechaban en su realidad? La lucha estaba lejos de haber terminado. La bruma se disipó lentamente, pero el eco de la risa de Harriet aún resonaba en la mente de Roberto y Magdalena. El aire se sentía eléctrico, cargado de una energía que no sabían cómo manejar. Mientras las sombras se retiraban, ellos se sintieron aliviados, pero la preocupación se enredó en sus corazones como una enredadera oscura. «¿Qué quiso decir con eso del sacrificio?», murmuró Clara, parpadeando, aún tratando de afinar su vista a la claridad que comenzaba a surgir. Su expresión estaba marcada por una mezcla de confusión y miedo. «Lo averiguaremos», respondió Roberto con firmeza, aunque la duda atravesaba su pecho. Sabe que el camino por delante estaría lleno de peligros, y que la victoria momentánea era solo un pequeño respiro en la prolongada batalla contra la oscuridad. Magdalena se volvió hacia su madre. «Necesitamos restablecer nuestro vínculo, madre. Cada vez que una sombra se acerca, debemos recordar que nuestro amor es más fuerte». Su voz temblaba, pero había una chispa de determinación en ella. Clara asintió, su mirada farisaica apenas iluminada por el impulso del amor maternal. «Sé que hay algo más grande en juego aquí. Pero, ¿cómo podemos derrotar a algo que se alimenta de nuestros temores?». Las palabras de Clara eran un recordatorio de que su lucha no era solo contra fuerzas externas, sus mayores enemigos podían ser sus propios miedos internos. De repente, una ráfaga de viento helado barrió la habitación, haciendo que todos se estremecieran. Las paredes comenzaron a vibrar, y una sombra emergió nuevamente, esta vez más oscura y más densa. ¿Creían que estaban a salvo? La oscuridad nunca se va tan fácilmente, resonó en el aire una voz profunda y reverberante. ¿Quién eres?, preguntó Roberto, tratando de mantener su voz firme, aunque su corazón palpitaba con fuerza. «Soy el guardián de los secretos. Lo que enfrentan ahora es solo el principio. Cada uno de ustedes tiene un pasado oculto, que puede destruirlos o liberarlos. Solo una decisión puede cambiarlo todo». La figura se acercó, sus ojos llenos de llamas moribundas que absorbían la luz a su alrededor. «¿Qué tipo de secretos?», preguntó Magdalena, sintiéndose atrapada por la tentación y miedo a la vez. «Los secretos de quienes fueron, de lo que hicieron para sobrevivir, y las decisiones que aún deben tomar. Cada instante cuenta. Deberán estar dispuestos a enfrentarse a su verdad más profunda, o serán devorados por la oscuridad que ustedes mismos han creado». La sombra sonrió, un gesto torcido que llenó el ambiente de pánico. «Esto no puede ser cierto», gritó Clara, angustiada. «No puedo aceptar lo que es inaceptable». Con cada palabra, aumentaba la tensión en el aire, como un arco tenso a punto de romperse. «Entonces tendrán que elegir», insistió la sombra, los ojos llameantes penetrando en sus almas. «Destruirán lo que han construido porque temen la verdad, o enfrentarán sus demonios juntos». «La elección es suya». Roberto sintió el frío calar hasta sus huesos. ¿Cómo podían lidiar con todo lo que se les venía encima? La presión era aplastante, el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena fina. En un instante de lucidez, su voz salió, resonando. «Juntos. Lucharemos juntos contra esta oscuridad. No permitiremos que nuestros secretos nos dividan», exclamó,
cada palabra cargada de fuerza y decisión. La sombra rió suavemente, como si su respuesta fuera un simple juego. Entonces, prepárense, el verdadero desafío apenas comienza. Con un chasquido, la sombra desapareció, pero la abrumadora sensación de peligro permaneció en el aire, convirtiendo el aliento en un silencio sofocante. Roberto, enfrentándose a sus seres queridos, sintió una montaña de emociones. No sabían qué caminos habían tomado antes ni cuáles deberían tomar ahora. Pero lo que sí sabía era que debían seguir adelante. El eco de la advertencia retumbaba en su mente. ¿Qué secretos estaban dispuestos a desenterrar? ¿Serían capaces de enfrentarse a sus propias sombras? Mientras miraban a su alrededor, la pregunta no era si el desafío llegaría, sino cuándo lo haría, y con qué resultado. La historia de su familia estaba a punto de revelarse, y su unión se pondría a prueba como nunca antes. ¿Serían capaces de soportar la tormenta que se avecinaba? La incertidumbre crecía, y en su interior, un nuevo nudo de miedo y expectativa comenzó a formarse. La luz entre ellos brillaba intensamente, un faro en medio del caos. Roberto sintió un renovado sentido de propósito. Juntos, Magdalena. Juntos enfrentaremos esta oscuridad. Los ojos de su hija reflejaban esa misma determinación, una mezcla de esperanza y el peso del miedo compartido, pero también un pacto tácito. No se dejarían vencer. Cuando la sombra del guardián de secretos desapareció, todos sintieron un respiro profundo. Pero el eco de sus palabras se quedó grabado en sus corazones. La luz del amor que compartían había triunfado momentáneamente, pero un abismo de preguntas permanecía. Aquel desafío no era solo externo, sino una travesía hacia sus propios miedos y secretos. ¿De qué se trataba eso?, preguntó Clara, su voz resonando en la oscura atmósfera. No sé si podré enfrentar lo que he escondido. La vulnerabilidad en su tono hizo eco en el corazón de Roberto. Sabía que sus sombras individuales eran profundas y complicadas. Nadie dijo que sería fácil, pero tenemos que ser honestos, no solo entre nosotros, sino con nosotros mismos. El silencio se instaló entre ellos, como un abrigo pesado. A medida que se miraban, la cruda realidad se iba desnudando. Era inevitable, tenían que enfrentar sus propios demonios. Te he dado la espalda, Clara. No estuve presente como debí. Mis miedos, mi culpa, me los llevé conmigo, confesó Roberto, sus palabras como dagas en su pecho. Las lágrimas comenzaron a brillar en los ojos de Clara, aunque había un aire de comprensión entre ellos, un puñado de amor capaz de soportar incluso las verdades más dolorosas. Y yo he escondido el dolor que me dejó todo esto, ella admitió, su voz quebrándose. Durante años, me sentí atrapada, pero nunca supe cómo volver a ser quien era antes. El tiempo pareció detenerse, cada palabra que resonaba entre ellos deslizando un rayo de luz en la oscuridad de sus corazones, dando paso a nuevas posibilidades. Magdalena observaba a sus padres, sintiéndose como el corazón entre dos mundos muy distintos, cada uno cargando con secretos que podrían desintegrar su familia o unirles. Si no enfrentamos lo que somos, ¿cómo podemos esperar que estos monstruos no nos devoren?, propuso, y aunque su voz temblaba, había una firmeza que irradiaba fuerza. La tensión en el aire era palpable, cada uno sabiendo que las sombras estaban al acecho, pero la determinación también crecía. Estamos juntos en esto, respondió Roberto, enfocado en el rostro de su esposa y luego en su hija. Si caemos, caeremos juntos. Las palabras hicieron eco, llenando el aire con un sentido de unidad. La fogata de luz que habían creado comenzó a estabilizarse, formando un escudo contra las sombras. Pero el guardián de secretos no se detendría, las preguntas aún estaban ahí, aguardando en lo profundo. Está bien, dijo Clara con decisión. Hay cosas que debo decir. Cosas que nunca quise compartir. Arreglándose, comenzó a revelar fragmentos de su pasado, momentos de desesperación, decisiones tomadas bajo presión, secretos que nunca compartió porque creía que protegería a su familia. Cada palabra que salía de sus labios era pesada, y el aire se volvía denso. Los secretos fueron una lluvia de relámpagos, sus propios temores, su deseo de escapar, de no enfrentar lo que había perdido. Roberto sintió como su corazón latía fuerte, cada revelación creando grietas en la sensación de seguridad que habían construido. Pero a pesar del pavor interno, había un alivio, una luz de verdad que comenzaba a brillar. Yo también tengo algo que decir, intervino Magdalena, sintiendo que la conexión que habían establecido necesitaba ser compartida.
Pasé mucho tiempo tratando de descubrirme, de entender lo que me pasó. Lo que los oscuros quieren de mí. Las palabras cargaban un peso que les hizo sentir como si el aire les fuera despojado, estaban a punto de dejar atrás el miedo, compartiendo el peso de sus experiencias. Tienes el poder dentro de ti, Magdalena. Cada uno de nosotros tiene eso, y juntos podemos enfrentarlos, declaró Roberto, viendo con claridad el futuro que se les presentaba. Justo en ese momento, la figura del guardián resurgió desde las sombras serenas. ¿Saben qué significa esto? Cada secreto compartido es una luz que se encendida en la oscuridad, dijo, su voz resonando con una mezcla de admiración y desafío. Pero lo que no comprenden es que cuando abren su verdad, también abren la puerta a sus más oscuros temores. La elección ahora recaía sobre ellos, seguir adelante juntos, adentrándose hacia la autoexploración, o dejarse acorralar por el miedo que podría devorarlos. Sin embargo, la unión que habían formado, un círculo de amor puro, brillaba intensamente. Los ojos de Roberto, de Clara y de Magdalena se cruzaron, forjando una promesa silenciosa: enfrentarían la tormenta juntos, sin importar cuán oscuro fuera el futuro. Vamos a luchar, proclamó Roberto, el ímpetu encendido en su voz. Dejaremos nuestras sombras atrás. Nos enfrentaremos a cualquier desafío con la luz que hemos encontrado. El eco de esas palabras resonó profunda y resonantemente, y cada una de sus manos se aferró en un pacto de amor y valentía. La batida de sus corazones, además de la fuerza que irradiaban, fue suficiente para generar un destello que desbordó a la oscuridad. La figura del guardián retrocedió, viéndose aplastada por la luz que emanaba de ellos. Roberto sintió que su familia estaba resurgiendo, más fuerte que nunca, enfrentándose a un desafío que no sería el último, pero que habían abrazado. Avanzar hacia el horizonte lleno de incertidumbre no era solo una elección, sino un acto de amor. La luz brillaba intensamente, preparando el camino, y aunque sabían que aún quedaba por descubrir, su unión les había dado el valor para caminar en medio de la oscuridad. Y allí, en esa noche incierta, una chispa de esperanza se encendió mientras cruzaban juntos hacia el nuevo amanecer. Ahora, si te ha emocionado esta historia, te invito a que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras. No esperes ni un segundo más. Dale like ahora, alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas se unan a nuestra comunidad. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció el final de esta historia? ¿Qué teorías o ideas te surgen? Y comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver este poder de unión y amor. Demostremos juntos que somos una comunidad imparable.